En mis ojos cabe todo el dolor del mundo, en mi vientre cabe todo el amor del mundo, de mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo, en mis manos cabe. Mi garganta anida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos, aquello innombrable. En mi voz toca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Conversando con Más Mujeres. Me voy a retirar un poquito más. Ahí estamos. Bueno, me alegro un montón que nos volvamos a encontrar aquí en Radio Rosario Clásica, nuestra querida radio, todos los miércoles de 18 a 19, gracias a la asistencia técnica de Maxi Ramírez. Gracias, Ramírez, te mando un beso enorme desde acá. Y para decirles que hoy tenemos un programa muy especial, muy bello, que tiene que ver con la poesía y con la escritura de las mujeres. Vamos a recordar a una mujer que revolucionó la literatura del siglo XX, que nació en Londres un 25 de enero de 1882, que fue heredera de toda una tradición romántica que logró entender y también producir rupturas sobre ella. Estoy hablando nada más ni nada menos que de la entrañable Virginia Woolf. Virginia nace en un hogar muy intelectual de dos padres muy cultos de la alta burguesía londinense y hereda hermanos tanto de la mamá como del papá, y también la mamá y el papá tienen otros hijos junto con Virginia que van a acompañarla durante toda su vida. También vamos a decir que Virginia aparentemente ha sido abusada por sus hermanos cuando era niña, por sus hermanastros, que también Virginia, además de esta maravilla de la escritura, del pensamiento, de sus ensayos, de su reflexión, ha sido una gran feminista y también ha tenido grandes problemas con su salud mental, digamos. Ha sufrido grandes depresiones a lo largo de su vida, ha podido hablar de ellas, ha podido hablar todo el tiempo cuando se recuperaba de lo que ocurría con esto. Vamos a pasar algunas fotos de Virginia, que ya las estamos viendo. Aquí la vemos a Virginia con su gran... Bueno, vamos a ir despacito. Acá la vemos a Virginia con los labios pintados, que solo lo hizo gracias a que un fotógrafo se lo pidió. Podemos seguir pasando fotos. A ver, otra acá del año 1927, hermosísima, con un cuello de piel, muy reflexiva para otro fotógrafo, es otro pose para otro fotógrafo. A ver, otra foto, aquí la vemos con su esposo, de quien ella va a tomar su nombre. Ella en realidad es Adelina Virginia Stephen y literariamente decide llamarse Woolf como su esposo Leonard, que fue su gran compañero, con quien arman también juntos una editorial. Esta ya es una foto del final casi de su vida, hacia el año 1939.
Recordemos que ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial y ambos pierden en este bombardeo que comienza para agosto del año 1940 en Londres, casi sus dos lugares de residencia, una casa que tenían junto a un mar y otra casa que tenían en los alrededores de Londres, y poco tiempo después, en 28 de marzo de 1941, o sea, pasó ya 80 años, Virginia decide colocarse un saco, adentro de ese saco colocar piedras, escribirle su última carta a su esposo diciéndole que no soportaba más sus depresiones, escuchar voces, no podía ya leer, no podía ya escribir. Consideraba que él la había acompañado largamente en su vida con su malestar, que ya era hora de que lo dejara producir tranquilo, y que la única persona que realmente la había querido y la había sostenido en la vida era él, y que el mundo lo sabía. Bueno, así es como, internándose en el río Ouse, Virginia decide terminar con su vida. Pero les digo algo, todos nosotros seguimos rodeados de su escritura, de sus libros, de su maravilla. Ahora quiero ver si Maxi tiene preparado la voz de Virginia Woolf hablando acerca del origen de las palabras, de su lengua, la inglesa, de que las palabras no son ni buenas ni malas, que no son ni viejas ni nuevas, que se casan con muchas otras palabras, que las lenguas van transitando por muchos caminos, que son por suerte libres, y que cada uno de nosotros cuando las utiliza, no las utiliza porque existen en un diccionario, las utiliza porque están adentro nuestro y somos capaces a veces con ellas de producir mucha belleza, como lo hizo Virginia Woolf. Cuando vos quieras, la escuchamos, Maxi. The splendid word incarnadine, for example, who can use that without remembering multitudinous seas? Indeed, it is not a word until it is part of a sentence. Words, English words, are full of echoes, memories, associations. They've been out and about on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing today. They are stored with other meanings, with other memories, and they have contracted so many famous marriages in the past. In the old days, of course, when English was a new language, writers could invent new words and use them. Nowadays, it's easy enough to invent new words. They spring to the lips whenever we see a new sight or feel a new sensation. But we cannot use them because the English language is You cannot use a brand new word in an old language because of the very obvious, yet always mysterious fact that a word is not a single and separate entity, it is part of other words. In order to use new words properly, you would have to invent a whole new language, and that, though no doubt we shall come to it, is not at the moment our business. Our business is to see what we can do with the old English language as it is. How can we combine the old words in new orders so that they survive, so that they create beauty, so that they tell the truth? That is the question. And the person who could answer that question would deserve whatever crown of glory the world has to offer. Deberíamos decir que todos nosotros tenemos que alguna vez leer alguna de sus obras, de sus novelas. Hay una novela que yo recomiendo profundamente que se llama Las olas, que está en medio del camino entre la prosa y la poesía. También Orlando Alfaro, Entre actos. Y básicamente leer sus ensayos. Básicamente leer otro librito para nosotras las mujeres que necesitamos tener un espacio propio,
sea cual fuere nuestra profesión, que es un cuarto propio. Y ahora les voy a leer algo muy interesante, que todas nosotras seguramente, escribamos o no, estamos siempre tentadas a dejarnos ganar por el ángel de la casa. ¿Quién era, según Virginia Woolf, el ángel de la casa? En una conferencia que da, hablando de las profesiones para mujeres, le dice, miren, yo voy a describir quién es para mí el ángel de la casa. La describiré con la mayor concisión posible. Era intensamente comprensiva, era un fantasma, ¿sí? Pero era encantadora, de una generosidad asombrosa. Se destacaba en el difícil arte de la vida familiar. Se sacrificaba día tras día. Si había pollo para cenar, ella comía el ala. Si había una corriente de aire, se sentaba allí para que no pasara. En suma, era tan compuesta que jamás tenía un pensamiento o un deseo propio. En cambio, siempre prefería simpatizar con los pensamientos y los deseos ajenos. Sobre todo, no necesito decirlo, era pura. Se suponía que su pureza debía ser su mayor belleza. En aquellos días, los últimos de la reina Victoria, todas las casas tenían su ángel. Y cuando empecé a escribir, la encontré con las primeras palabras. La sombra de sus alas cayó sobre mi página y oí el susurro de su falda en la habitación. Es decir, que no bien tomé la pluma para reseñar la novela de aquel hombre famoso, ella se deslizó a mis espaldas y murmuró: querida, eres todavía muy joven. Estás escribiendo sobre un libro escrito por un hombre. Sé comprensiva, sé tierna, adúlalo. Engáñalo, usa todas las artes y astucias de nuestro sexo. Jamás permitas que nadie sospeche que tienes pensamiento propio. Por encima de todo, sé pura. E hizo el intento de guiar mi pluma. Me volví hacia ella y la tomé por el cuello. Hice lo imposible por matarla. De no haberla matado, ella me habría matado a mí. Habría arrancado el corazón de mi escritura. Si algo de esto alguna vez les pasó con el ángel de la casa, traten de agarrarla por el cuello, matarla y producir lo que ustedes deseen, mujeres queridas. Ahora les voy a presentar también, los voy a situar en Londres, también los voy a situar con una pareja que dio mucho que hablar, quizás mucho más que Virginia y Leonard, que fueron Yoko Ono y John Lennon. Vamos a ver qué le escribe John Lennon a Yoko Ono en una canción llamada Mujer. Cuando vos quieras, estamos viéndolos a los dos. De mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe, mi garganta anida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde. Bueno, ahora les voy a presentar a una escritora, pero antes de presentarla y comenzar la entrevista con esta escritora, traductora, poeta, música, es una mujer que, además de artista, genera múltiples posibilidades para el bienestar, para la enseñanza, para el cuidado de los otros. Les voy a contar. Ella se llama Magdalena Biota, es escritora, docente y comunicadora. Se graduó de traductora pública en lengua inglesa con un seminario en traducción literaria abocado al género poesía en la Universidad Nacional de La Plata en el 2005.
Estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y gestión de bibliotecas en la UCES. Sus producciones han sido editadas en Argentina, en Perú, España y Francia. Publicó los libros de poemas Ciudad de una lengua en la editorial Danza 2019 y Personas en la editorial Croupier 2015. E integra además una antología bilingüe. Escribió además la novela Geografía Secreta en el 2004 y la antología La Cañada y otros relatos en coautoría con Matías Medina Silva, entre otros textos. Publicó versiones al español y de poetas contemporáneos. Actualmente trabaja en el CONICET. Vamos a ver si Maxi la tiene por allí, porque yo estoy escuchando niños, por lo tanto, por ahí está Magda. ¿Estará por aquí? Si no, para volverla a encontrar, seguimos escuchando a Yoko Ono, ¿eh? Ah, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ¿lo escuchás? ¿Estás escuchándome? Hola, yo no te escucho a ti. A ver. El miedo y el sueño constante y sincero, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo. Ya no tengo miedo, ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Mi cuerpo es mi casa, en mi voz todo cabe. El meu cos és casa meva. Yo no soy mitad de nada. Yo soy naranja completa. Ahora sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Bienvenida, hermosa mujer. Bienvenida. No, muchas gracias a vos por querer estar con nosotros en Conversando con Más Mujeres. Y además por haberme enviado tus libros, que los he podido no solo leer, sino disfrutar. Preguntas que te hago desde este lugar de la traducción y de la producción de literatura. El último libro publicado en 2019 se llama Ciudad de una lengua. ¿Por qué de una lengua cuando no solo sos bilingüe, sino que al escribir tenés la producción de muchas lenguas en simultáneo? De una lengua, ahí tengo... Hay alguien que aparece detrás. Que aparezca. La familia tiene que aparecer. Que también es una buena síntesis de lo que es una lengua, ¿no? Y por eso también una lengua que tiene capas, ¿no? Incluso si pensamos, a ver, convencionalmente el español es una lengua, podríamos decir, pero sin embargo, si uno indaga un poco más allá, esa una lengua es una suma de múltiples capas históricas de la lengua, que trae también reminiscencias de otras lenguas y que se fueron configurando en ese compacto de un momento histórico determinado y que en realidad sintetiza una cosa múltiple, ¿no? ¿Podríamos? Entonces, sí, esa concepción de lo que aparece como uno, un poco como en la estadística, el uno como representación de la muestra, digamos. Perfecto. La matemática. En estas capas superpuestas de lenguas, donde además de haber una lengua colectiva y regulada por el marco social histórico que nos toca vivir, cada uno de nosotros también de esa lengua común toma parte, ¿no? Y de esa parte que toma navega por su propio interés, por su propia subjetividad, y construye su propia lengua. Digamos que cada uno de nosotros construyó su propia lengua y la va transformando a medida que la vida la va transformando. ¿Qué pasó
entre este primer libro de poemas Personas y este segundo libro Ciudad de una lengua? ¿Cuántas capas de traducción o de escritura interna crees vos que hubo o que podrías reconocer? Claro, y eso es bastante difícil de tal vez de decir tan fácilmente en una entrevista. Yo veo que los dos libros tienen cierta unidad. Sí, el primero tiene tal vez una indagación, una experimentación mayor, y el segundo intenta una especie de síntesis o de cierta cristalización. Y eso se ve un poco también en la elección de un personaje que es el que conduce el libro, entre la apertura y el cierre del segundo libro, Ciudad de una lengua, aparece una especie de personaje. Apábilus. Sí, que tiene un nombre extraño. Este Apábilus puede ser Heidi en algún momento, puede ser Cassandra en otro momento. ¿Es así? ¿Hay muchas Magdas que conviven en ellas? ¿O soy yo como lectora que quise verlas de ese modo? Contanos. Sí. Bueno, digamos que uno de mis maestros de literatura, que es de leerlo, ¿no? Ricardo Piglia dice que toda literatura es autobiográfica. También Prieto dice eso, ¿no? Que hay toda una tradición en la lectura de la literatura que tiene que ver con buscar ciertos rastros autobiográficos, y que incluso cuando uno habla de otros está construyéndose una imagen de sí mismo. Yo obviamente que estoy de acuerdo con esa apreciación, pero también me interesa tomarla poniendo un poco en cuestión lo que significa sí mismo, lo que significa esa construcción de la subjetividad y de la personalidad de cada uno de nosotros. Entiendo que puede aparecer como un espacio de exploración, este espacio literario para cualquier persona, y de hecho es algo que promuevo en todos mis talleres de escritura, porque entiendo que la experiencia a la que terminamos acostumbrándonos un poco es a habitar ciertos espacios de nosotros mismos en detrimento de otros, como si cultiváramos un jardín y desconociéramos que más allá de ese jardín de la personalidad, que digamos tratamos de que sea siempre idéntica a sí misma, con algunas modificaciones, con identificaciones, ¿no? Como si regáramos esas semillas de ser. Más allá de ese jardín hay un espacio inexplorado que también podría pertenecernos, como una especie de terreno más baldío, de esa otredad, que también es nosotros mismos, para mí, o que podríamos también ir trabajando como un nosotros mismos. Y eso creo que nos conecta con una visión que tiene que ver con un humanismo, ¿no? Con una ética del humanismo en el sentido filosófico de sentir en el otro también que nosotros podemos estar en el lugar del otro, y cómo sería nosotros estando en ese lugar, explorarlo, pero compasivamente y honestamente y realmente como entregadamente, ¿no? Aquí hay en estos dos libros que yo acuerdo de que dialogan entre sí, que hay una unidad, y que en el final del primero está la entrega, digamos, de lo que va a ser el segundo libro, que es Ciudad de una lengua, y después voy a terminar, digamos, despidiéndote con parte de tu propia obra,
que a mí me resultó maravillosa y quiero felicitarte públicamente y decirle a las personas que lean por lo menos esto que yo he tenido el gusto y el placer de leer, que han sido estos 2 libros. Hay allí como mucha cuestión biográfica de tu propia infancia, de tu padre, de tu madre, de tu lugar, de este sur que incluso nos identifica porque las 2 somos del sur, más allá de nuestras diferencias de edad, de ese sur del conurbano sur, de ese conurbano que se liga a través de paisajes que están, por supuesto, esos paisajes del riachuelo de Buenos Aires al sur, de esa avenida ancha que las une y que las desune. También allí están esos personajes que imagino, pero también está la historia de la literatura, porque en cada uno de tus poemas o en cada una de las vueltas de esta traducción de tus emociones y de aquellos lugares que fuiste explorando, que ya no son tan terrenos baldíos como vos decís, hay como un reconocimiento y una necesidad de ir trayéndolos, diciendo, bueno, yo estoy conformada con todo esto, no solamente con mi biografía, sino con todo lo que me aportaron, con todas las sensibilidades que tocaron mi sensibilidad. Contanos un poco de esa intención. Sí, bueno, un poco estás explicando mi propio proceso, tal vez de escritura, que tiene que ver con traer todas esas experiencias sensoriales, esas un poco como el que va trashumando, ¿no?, las distintas experiencias y va trayendo las imágenes perceptivas. Creo que también hay una gran presencia del cuerpo en todo el escrito, en los 2, y al mismo tiempo una especie de reflexión un poco más metafísica sobre lo material, una intención de ir integrando esos opuestos, ¿no? La materialidad completa, digamos, directa, y la experiencia, y ir como adjudicándole sentidos un poco más metafísicos a esas cuestiones más materiales, ¿no? Que al mismo tiempo, ahí me parece que hay cierta ironía que tienen que ver con todas esas valoraciones metafísicas, siempre están en transformación o siempre pueden estar siendo contradichas, digamos, ¿no? Porque al mismo tiempo que fijan esas reflexiones o que valoran, si uno sigue leyendo aparecen contradichas en el poema siguiente o en el libro siguiente. Bueno, ¿qué hace? Claro, ¿no? Me parece que también tiene que ver con estas memorias de la infancia o estos registros de los propios padres, que también van cambiando con el tiempo, que también uno en distintos momentos, se ve en el libro, pero es tal vez lo que me pasa como experiencia humana, ¿no? Aparecen estos símbolos o estos otros significativos, por ponerle un nombre, o estas personas que trajeron al mundo, nos heredaron de una lengua, nos heredaron de una cultura, de una forma de percibir y de valorar, y que esas formas de percibir, valorar, a lo largo del tiempo se van poniendo en tensión, y esos símbolos siguen permaneciendo como si fuesen estampitas de santos, pero significan otra cosa. Y entonces ese juego un poco para desmitificar las representaciones de nuestras propias valoraciones y también librarnos a un poco un juego desacralizante, ¿no?, de todas estas figuras, pero desacralizantes no para quitarles el valor, sino para otorgarles todo el valor de la libertad con la que nos dotaron, digamos. Maravilloso, maravillosa la definición. Estoy pensando en Cristina y en Oscar, ¿no?
Sí. Maravilloso, 2 poemas maravillosos. Bueno, yo quiero que, porque yo podría, y de hecho te voy a pedir autorización para que en la página de másmujeres.com.ar se puedan publicar algunos de tus poemas, siempre y cuando vos estés de acuerdo. Sí, absolutamente. Bueno, además con total respeto y con todo el cuidado de la fuente, del autor, bueno. Pero yo querría que vos elijas de cada uno de tus libros, si es que los tenés cerca, yo no sé si los tenés contigo. Sí, los tengo por aquí. Y decime qué elegiste para poder compartir con la audiencia. Hay un poema... Un poema en prosa que abre el primer libro, que se llama Magda Fenómeno Freak. Aquí lo tengo. Sí, Magda Fenómeno Freak. Maravilloso. Que me río mucho de mí misma, y entonces por eso quizás quería traerlo. Y quería también agradecer este ejercicio, porque fue un ejercicio de un taller, en el taller literario de Marta Breyer, también una gran poeta, a la que le debo el descubrimiento de que yo soy poeta, porque hasta ese momento iba con mis cuentos y con mis relatos y con mis novelas breves, y ella, al leer, empezó a decirme que todo ese material verbal tenía un ritmo y tenía una forma de ser dicho que estaba muy cercano a la poesía. Y ahí me fui dando cuenta que sí, que era cierto, y fui un poco explorando la forma del verso, y un poco también que el verso siempre había sido lo que más me había gustado de las lecturas que hago desde siempre. Y entonces un ejercicio fue escribir sobre nuestro nombre, ni siquiera sobre nosotras, o sea, sino pensar en nuestro nombre, la forma en que nos dicen, ese epíteto, digamos, y salió esto que a mí me gustó. Vamos, léelo. Magda, Fenómeno Freak. A Magda la llevo de las narices. No es una inspirada, más bien parece pirada. Siempre le duele la tripa de no saberse la lunga. La sabe corta, se corta sola y no se encuentra. Sin embargo, estaba contenta, subiendo peldaños en una escalera de lluvia. Subió y de tan cansada quedó despierta, y le surgieron 2 o 3 cuestiones con el tiempo. La tripa le seguía doliendo y tenía hambre de besos. A Magda, su papá siempre le decía fenómeno. Magda se sentía muy bien, especial con su epíteto esdrújulo, pero después vio que un fenómeno es algo exótico, que también es esdrújulo, especie de lo raro, y de tan rara pasó a ser freak. Pero lo freak le asusta, y quiso perder lo freak y volverse arista, o loca, con una insanidad toda desnuda, de esas que la volverían inimputable para amar hasta la demencia. Entonces le mostré la escalera de lluvia y le resultó un hallazgo, una sorpresa, una locura. Pero Magda tiene miedo, y por eso yo la asusto mostrándole toda la magdacidad que sube detrás de las pupilas. Magda no quiere que la aten cuando se encuentra tete a tete con la magdacidad. Quiere la caricia de un océano de miradas de sal. Magda espera ser amada, le duele cuando la desatan. Esa es la tragicomedia de Magda, y es ahí donde entro yo, porque a mí no me duele, a mí me hace gracia. Magda quiere ver, pero es chicata, y yo le muestro primero la escalera de peldaños de gotas de lluvia, frescas y alegres. Sube y le muestro la altura del océano, profundidades, ramas del recuerdo, ramas del olvido, las hojas sorbidas por la tristeza de la existencia, resina en el dolor, dicha en la savia. Y el vacío de la luna lo chupa todo en una espiral, hacia abajo, hacia lo grave, lo grávido, lo oscuro, la tierra.
Magda quisiera ser grande, grande como lombriz, oxigenar de cielo la tierra, pero Magda es Magda, pequeña, pequeñísima Magda. Maravillosa Magda. Bellísimo, bellísimo. ¿Qué es la magnicidad para vos, Magda? Y esta cuestión, ¿no?, de intentar con los medios posibles, por ejemplo, esto de una lombriz que trae el cielo a la tierra haciendo un pequeño agujerito, entonces todos esos recursos que son poco elegantes tal vez, pero son muy magdásicos. En realidad la primera pregunta que se me había ocurrido en esta entrevista era: ¿cuándo crees vos o cuántas veces crees vos que en tu proceso de producción pasás de la freak al artista y del artista a la freak? Claro. Sí, incluso también se podrían elegir otras palabras, artista desde ya, pero digamos freak, esquizo, hay como un montón de formas de nombrar la magdacidad, que siempre son también con esta voluntad, un poco Tato Pavlovsky lo decía, ¿no? Esto de saber salir y entrar del juego como los chicos, que no, tal vez tienen esa ductilidad de entrar y salir del espacio del juego, pero para hacerlo, digamos, para jugar hay que saber entrar en el juego, entregar plenamente esa coherencia del juego. Hablando con una amiga en común, con la profesora y la escritora Livia Castellini, ella me decía algo maravilloso sobre tu obra. Me decía esa gran capacidad de hacer una metáfora muy única, muy propia de las cuestiones más dolientes, ¿no? Más dolientemente humanas de su creatividad. Y es así, ¿no? Es decir, porque muchos de tus poemas son historias, pero en realidad en esas historias siempre aparece la metáfora, ya sea o para alumbrar esa humanidad, para colocarse en ese lugar del otro, para darle la mano, para decirle, bueno, puedo verte desde otros lugares, puedo reconocerte, o justamente para colocarse en el lugar más despiadado, más humano, más duro consigo mismo, ¿no? Este juego de entrar y salir con la parte, digamos, más tierna hacia los demás y también más duro y más rígida hacia tu necesidad de encontrarte. Una vez conversando con María Negroni, mujer a la que yo quiero muchísimo y admiro muchísimo también, me decía: ¿qué más allá de la metáfora? Lo mismo diría Lacan. Y yo diría, y ella también, ¿qué más allá que los detalles? ¿Qué más allá de ir hacia adentro de uno buscando esos lugares baldíos y buscando el detalle? ¿Hay algún poema en donde vos ahora, sin haberlo elegido previamente, supongas que ahí fuiste al detalle más profundo a encontrarte? Sí, hay muchos. Hay uno... es muy curioso lo que me pasa con los que creo que estoy encontrándome a mí, que después muchas que me leen me dicen, siento que yo estuve en esa experiencia también, como si hubiera algo de él, lo más caroso del creer que se encuentra uno mismo, que en realidad lo que encuentra es algo que conmueve o que nos moviliza muy profundamente, y en lo que estuvimos. Hay un relato sobre mi parto que cuando lo escribí me parecía que era algo muy, muy personal, y que era algo que a nadie le había pasado de esa manera. Y después, muchas mujeres con las que hablé
me dijeron que habían tenido la misma experiencia y habían tenido las mismas incluso hasta percepciones, y en los detalles en los que yo me detenía eran también los que más le habían impactado, ¿no? Bien, hay circula, esto yo no lo sabía y te lo voy a preguntar, El Ojo es un poema tuyo, que hay un video que fue parte de un film. Contanos esta experiencia. Bueno, esa experiencia también fue maravillosa. Durante mi segundo embarazo hubo una gran conexión con todo lo que tiene que ver con lo artístico, ¿no? Con un montón de imágenes y con una realizadora audiovisual, hicimos un corto que se llama Cría. Yo aporté los relatos, los poemas, la voz, la imagen, y para mí fue maravilloso poder atravesar esa experiencia de la gestación y del parto con un montón con una especie de acompañamiento simbólico que me permitía también metabolizar ciertos miedos. Bueno, por una experiencia previa personal de mi primera hija que fue maravillosa y muy intensa, y entonces el segundo embarazo yo estaba menos ingenua tal vez, y con esa falta de ingenuidad necesité de otros recursos, entonces me conecté con estos aspectos más artísticos, y una amiga mía, Daniela Medina Silva, que es realizadora audiovisual, juntas en ese momento, aparte en ese mismo momento nos conocimos y las dos nos entusiasmamos mucho con el trabajo de una y otra, y fue como una especie de partera simbólica en un punto, ¿no? De acompañante, de doula metafísica, por decirlo de algún modo. Y entonces me fue acompañando con su cámara, y después, bueno, hicimos un corto que se llama Cría, y el poema Ojo está publicado en mi canal de YouTube con unas imágenes de mi hijo bebé, lo que fue su primer baño, digamos. Entonces fue maravilloso también poder captar esos momentos con ese lenguaje, digamos, ¿no? Porque además son experiencias que nos mueven mucho, y después hay que encontrarles el lenguaje para narrarlas, y a mí ese lenguaje que le encontré me encantó, me sirvió mucho a nivel personal. Hay algo que es bastante particular en la escritura, cuando uno lee prosa o poesía, que es la música, el ritmo, la respiración que cada escritor va desarrollando y va teniendo, que en general, como dice Nabokov, lo importante para un buen lector no es identificarse con los personajes, sino identificarse con el escritor, ¿no? Y hay algo que me pasó cuando leí tu poesía de alta identificación. Después te diré por qué o por qué no, pero la pregunta que a mí se me ocurrió cuando leía es que además vos haces música, vos haces flauta dulce. ¿Hubo algo que te aportó el conocimiento de la música, o que de algún modo te llevó o generó algún cambio, si es que lo hubo, quizás no, a partir de tocar la flauta dulce y de escribir poesía? Y eso sin duda. El tema del ritmo con la música y esta capacidad que tienen, digamos, los lenguajes no verbales, tal vez, de conectarnos más con aspectos como no lineales, ¿no? Cuando uno tiene que desarrollar un discurso verbal,
tal vez dice la primera palabra y ya está sobreesperado cuál es la última, ¿no? Tiene como una especie de linealidad que nos permiten comunicarnos también. Entonces tienen esa capacidad, o sea, gracias a que tienen esa linealidad o ese cierto grado de previsibilidad en un punto, bien, nos porque ayudan a comunicar. Compartimos, ¿no? Porque es una lengua que compartimos. Tal cual. Y en mi caso, tal vez porque soy bastante ignota de la música y no me doy fehacientemente cuenta de la linealidad que tienen los discursos, tengo esa capacidad de la ignorancia en la música y me conecto más realmente desde un flujo que me va sorprendiendo y que me va induciendo como por otro canal. Con el estudiar un instrumento fui desarrollando otras formas de pensar estructuras o de traducir en ritmos y en estructuras los mensajes que quiero comunicar a través de la poesía. Porque además hay algo que me interesa de la poesía y es dotarla de esa capacidad de comunicar. Cuando puede estar como en las antípodas del comunicar, digamos, para algunos teóricos, pero en realidad es absolutamente comunicativa, pero explorar esta especificidad de comunicar con poesía y que tiene como quizás otras características que otros lenguajes verbales de comunicación. Sí, porque también es cierto que entre lo que el poeta o el escritor comunica y lo que el lector lee, que no lee solamente con su cabeza ni lee con este saber previo, sino qué ecos, qué resonancias, diría Lacan, una poesía logra encender o logra hacerte participar. No siempre es necesario entender, muchas veces es necesario conmoverse, ¿no? Sentirse un aliado de esto que hay otro que me entregó. Yo me siento agradecida porque esta lectura, porque esta poesía me generó la belleza necesaria como para que yo siga leyendo, para que quiera volver, para que necesite volver. Lo mismo pasa con la música. La música tiene eso de no saber bien de qué se trata, pero que uno necesita volver con algunas partituras, con algunos temas. Bueno, cerrando esta entrevista, que no la querría cerrar, pero que los tiempos son así, tienen límites. Hay un poema, El origen de la lengua, que comienza con un texto tuyo que dice: con suerte surja el río espontáneamente en las orillas de cada zambullida. Yo es eso lo que realmente te deseo, que cada vez que te zambullas en el acto creativo aparezca espontáneamente aquello que necesitas para contarnos tu maravillosa poesía o tu maravillosa escritura. Lo que sí te voy a pedir para que nos despidamos es qué mensaje le querés dar a las mujeres que todavía escriben para sí mismas, que todavía no se han dado la oportunidad de comunicarlo o de decir yo escribo, de sentirse que pueden escribir. Sí, que se zambullan, sin duda, que se zambullan, que no duden, que siempre aparece el río. Y además esto, ¿no? De no subestimar, no subestimar nada de lo que queramos expresar. De destacar no solo a las mujeres, los hombres, digamos, creo que tenemos que reconectar con esa capacidad de realmente conectarnos con nuestras necesidades expresivas y encontrar los recursos, porque de eso se trata, ¿no? Zambullirse y tener la confianza en que aunque uno no lo ve el río va a estar ahí.
creo que tiene que ver un poco eso, la cita de este poema. Y bueno, es algo que me parece muy fundamental para también a nivel humano, digamos, ¿no? Ser capaces de poder conmovernos con nosotros mismos, tener la autoestima suficiente como para compartirlo, y eso, ¿no? Como en un acto de amor hacia uno mismo, y que se traduce también en un acto de amor hacia los demás, porque si uno se permite expresar, seguramente cuando alguien venga a mostrarle algo, también lo va a recibir con el mismo acto de amor, y entonces es un aprendizaje otra vez más humano que artístico, o que más allá, que después, bueno, las búsquedas estéticas, también hay una variedad impresionante de estéticas, por suerte, y me parece que todas tienen su valor, su coherencia, entonces ahí también, ¿no? Encontrar cuál es el gusto que te gusta, y buscar la máxima expresión de esa estética personal que estás buscando. Absolutamente. Bueno, un abrazo inmenso, toda la suerte. Yo sé que sos muy trabajadora, muy productiva, muy creativa, que sos una mujer muy bella, no solo porque sos bella, sino porque producís belleza, y porque, bueno, espero que no sea nuestra última charla aquí en Conversando con Más Mujeres. Te abrazo muy, muy fuerte. Gracias, muchas gracias. Muchísima buena vida a vos, a tu familia, a tus seres queridos. Y bueno, no te vayas, porque ahora vamos a escuchar de Yoko Ono, que no es precisamente la mejor cantante, pero sí yo la reconozco como una gran artista múltiple, en un tema de su autoría, hablando sobre el amor. Así que no te vayas totalmente, Maxi, cuando vos quieras, y después de la canción me despido de este programa por hoy. Un beso enorme, Magda. Un placer enorme. Remember, love.
Bueno, espero que entre Virginia Woolf y Magdalena Biota hayan pasado un momento extraordinario. Ambas les agradezco muchísimo, porque sin ellas no hubiese habido programa. Me despido de ustedes hasta el próximo miércoles, deseándoles lo mejor, que se cuiden mucho, que no dejen de ir a másmujeres.com.ar para ver sus contenidos, sus lecturas, el arte. Hay unos videos muy bellos. Y no dejen de escribir a mirtasalafi@másmujeres.com.ar para decirnos qué les parece el programa o para poder llevarse el libro del mes. Muchísimas gracias, Maxi Ramírez, por esta edición de este nuevo programa. Los abrazo a todos y los espero con Conversando con Más Mujeres el próximo miércoles a las 18 horas, aquí en Radio Rosario Clásica. Ya no tengo miedo, ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Mi cuerpo es mi casa, en mi voz todo cabe. El meu cos és casa meva. Yo no soy mitad de nada. Yo soy naranja completa.